Como el grupo número 2 y vamos a estar hablando de los water turbines. de Vale, vale. la- Está en pendiente. Ahora, Buenas noches, somos el grupo número 2 y vamos a estar hablando de la teoría de los water turbines. Estamos, estamos compuestos por Gadiel Colón, Antonio Peña, Ricardo González y Heriberto Coto. En el outline tenemos los objetivos, la introducción, la teoría, las curvas características de las turbinas de reacción y turbinas de impulso, y la unidad de servicio de turbina, que incluye la turbina de impulso de flujo axial, la turbina de reacción de flujo radial y la turbina de impulso Pelton. El objetivo de este experimento es la parametrización de las características de funcionamiento de varios tipos de turbinas hidráulicas. En la introducción, pues una turbina hidráulica convierte la energía del agua en movimiento en energía mecánica al disponer el flujo de modo que se ejerza una fuerza tangencial sobre las aspas del rotor y el rotor gira y de esa forma se extrae el trabajo. Las turbinas de agua se dividen generalmente en dos categorías: turbinas de impulso y turbinas de reacción. Ahora los dejo con mi compañero que les va a hablar un poco más de la teoría. Saludos, muy buenas noches. Eh, Básicamente, ¿verdad? Las turbinas se pueden clasificar como turbinas de impulso y reacción. En ambos tipos, ¿verdad? El fluido pasa a través de lo que hay corredor de la que tiene cuchilla. En el momento, ¿verdad? Del fluido, esa dirección tangencial cambia y se produce una fuerza, ¿verdad? Tangencial sobre el corredor. Por lo tanto, el corredor gira y realiza un trabajo útil, mientras el flujo, ¿verdad? Lo deja como energía reducida. La característica importante de la máquina de impulso es lo que hay cambios en la presión estática a través del corredor, mientras que para la turbina de reacción hay cambios considerables en energía de presión. Para cualquier turbina, la energía retenida por el fluido es inicialmente en forma de presión, es decir, un embalse de alto nivel como un esquema hidroeléctrico. Ok, vamos a estar hablando de las turbinas. Tenemos las turbinas de impulso que son utilizadas para cabezales de agua altos y caudales bajos, como se ven, muestran en la gráfica abajo, también se puede ver. Y las turbinas de reacciones. Normalmente estas son utilizadas para cabezales por debajo de los 450 metros y unos caudales moderados o altos. Voy a estar hablándole ahora un poco de la diferencia de ambas turbinas. En la turbina de impulso tenemos que una turbina que el agua fluye de la boquilla y golpea las palas en movimiento. Entonces, el agua golpea los cubos con energía cinética. Durante el flujo del agua a través de la cuchilla en el movimiento, su presión permanece constante. El agua puede o no ser admitido en toda la circunferencia. Las palas de la turbina de impulso son simétricas. Mientras ella se desliza sobre las cuchillas, la velocidad relativa del agua permanece constante. Para la misma potencia desarrollada, el número de etapas requeridas es menor. Entonces requiere menos trabajo de mantenimiento, es adecuado para descargas bajas. Entonces un ejemplo que tenemos de estas turbinas sería la de Pelton. Por otro lado, la turbina de reacción, el agua fluye a través del mecanismo de guía y luego fluye a través de las palas en movimiento. El agua desliza sobre las cuchillas móviles con presión y energía cinética. Durante el flujo del agua a través de las cuchillas, el movimiento de su presión se reduce. El agua debe ser admitido en toda la circunferencia. Las palas de la turbina en reacción no son simétricas. Tenemos que las turbinas en relación también, mientras se deslizan sobre las palas, la velocidad relativamente de vapor aumenta.
Entonces tenemos que requiere más trabajo de mantenimiento. Es adecuado para descargas medias y altas. Turbinas como esas son las de Francis y la de Kepler. Puedes seguir. Ahora vamos a estar hablando un poco sobre las fórmulas que se podrán utilizar a continuación, ¿verdad? La relación entre diversas formas de energía que se intercambian en una turbina se pueden cuantificar aplicando la primera ley de termodinámica, que es el principio de conservación de energía, a un volumen de control definido como un flujo encerrado en una propia turbina. La siguiente ecuación, ¿verdad?, que se muestra se puede escribir asumiendo un funcionamiento de flujo constante de la turbina por unidad de masa. La siguiente fórmula, ¿verdad?, los primeros tres términos que tenemos al lado derecho representa el trabajo útil o trabajo real, WA, por unidades de masa, que es la energía específica útil total suministrada por el líquido. A continuación, ¿verdad?, tenemos alternamente la ecuación posteriormente puede expresarse como energía por unidad de peso, que es relativamente de la cabeza dinámica total de la turbina. También, sin embargo, la parte de esta energía se pierde en su camino para salir de la turbina. Cuando esta potencia sale de la turbina, la potencia del eje generalmente se mide con un dinamómetro. Luego, la potencia medida se llama la potencia de freno. La potencia de freno PB, W, producida por la turbina, es la creación de un par. Y la velocidad de rotor, la que se denomina como Hertz, está dada por la ecuación que tenemos a continuación. Ok, a continuación tenemos las características de la curva de la turbina, ¿verdad? Básicamente, la curva característica de una turbina nos ayudan a estudiar el rendimiento de la turbina en diversas condiciones, que es lo principalmente. El siguiente gráfico, ¿verdad?, es una manera de describir las características de funcionamiento de la turbina, de impulso y reacción. Es mediante el uso de las curvas características en este experimento. La turbina de flujo axial, ¿verdad?, que es la FM30, y la turbina de Pelton, que es la FM32. Se utilizarán para describir las características del funcionamiento de la turbina de impulso y la turbina de flujo radial, en la FM31. Para las turbinas de reacción, esta curva muestra la interrelación, ¿verdad?, de par, potencia frenado PB, eficiencia y velocidad de rotación de la turbina. Para una turbina dada que opera un flujo, ¿verdad?, un flujo constante, un flujo U. En el control de impulso de la velocidad de la turbina, hay muchos tipos de diseño de turbinas, perdón. En este caso tenemos la turbina Pelton, un chorro de agua de alta velocidad golpea los cucharones de la red de Pelton tangencialmente y deja el cucharón sin componente de velocidad radial también, considerando insignificantes las pérdidas por la fricción sobre el cangilón. La magnitud de velocidad relativa en los cangilones no cambia. Aquí mostramos la fórmula que se utiliza. Esto representa que la U significa el bucket speed, la U es el water jet incoming y beta es la salida del ángulo del agua. Para maximizar la producción de potencia a partir de la ecuación, se encuentra que el bucket speed es igual a 0.5 del water jet incoming. Sin embargo, teniendo en cuenta las pérdidas por fricción hidráulicas, mecánicas y de otro tipo, la potencia máxima medida se encuentra en que el bucket speed es menor que el water jet incoming. La figura muestra cómo varía la eficiencia hidráulica con respecto al bucket speed sobre el water jet incoming. Para una alta eficiencia hidráulica, la relación entre la velocidad del cucharón y la velocidad del chorro permanece cerca del valor teórico, que es de 0.5, como se puede mostrar en la gráfica que está abajo. La unidad de turbina Pelton, que es la FM32, tiene dos mecanismos de control de flujo.
Una de ellas es la válvula, la throttle, y la segunda es la lance valve. En la throttle, el área de la corriente de salida permanece igual, mientras que el caudal volumétrico cambia al manipular la válvula de throttle. Esta acción provoca un cambio en la velocidad del chorro de agua. En la lance valve cambia el caudal, la producción de energía se reduce moviendo la lanza más adentro de la boquilla. Esta acción reduce el caudal al área más pequeña del chorro y mantiene constante la velocidad del chorro del agua. Como se muestra en la figura, el comportamiento de estos dos mecanismos. En la segunda turbina de impulso es la turbina axial de toberas múltiples. Una serie de chorros de fluido circunferenciales golpean la cuchilla giratoria tangencialmente al componente principal de velocidad axial. Las presiones de entrada y salida en ambos lados del rotor son iguales a la velocidad relativa, no cambia cuando el fluido fluye a través de las palas. La unidad de turbina axial flow, que es la FM30, tiene dos mecanismos también para el control del caudal. Una de ellas es la del throttle valve, que es básicamente el área del chorro de salida, que permanece igual mientras que el caudal volumétrico cambia al manipular la válvula del throttle. Esta acción provoca un cambio en la velocidad del chorro de agua. Y la segunda es la del nozzle valve, que es la presión de entrada aumenta ligeramente y se puede quitar manipulando la válvula de mariposa. Esta acción permite que las boquillas restantes sigan expulsando agua a la misma velocidad, pero con caudal menor pasa por la turbina. Aquí se puede mostrar las gráficas a la mano derecha, que es la de throttle valve control y la del nozzle. Ok, en conclusión tenemos que se espera que los datos recuperados de la ejecución nos ayuden a parametrizar las características de los funcionamientos de varios tipos de turbinas de agua, determinando lo siguiente: curva de caracterización, comparación de los rendimientos de las boquillas y las válvulas de acelerador en la turbina de impulso de flujo axial FM30, y la comparación de rendimiento de la lanza y la válvula del acelerador en la turbina de Pelton FM32. Pues, sí, y esas serían nuestras referencias.